Buenas noches, hermanos, nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué, capítulo 18. Algunas Biblias llevan un título en esta parte denominado como la heredad de las tribus restantes. ¿Y por qué es la heredad de las tribus restantes? Debemos recordar un poco el contexto. Estamos viendo ya capítulos atrás cómo se dio la distribución o el reparte a cada una de las tribus, ¿no? Desde el momento quizás hemos visto cómo es que ya cinco tribus, alrededor de cinco tribus ya tienen el lugar delimitado, entregados por Josué, y incluso hemos visto una iniciativa, ¿no? Uno de ellos, el que de la tribu de Judá, es un hombre muy conocido, Caleb, quien tuvo la iniciativa, ¿no? Esa es la palabra clave esta noche. Tuvo la iniciativa de pedirle a Josué, ¿no? Decirle, dame ese monte, ¿no? Es decir, él no vamos a decir lo reclamó, pero él pidió la promesa que Dios le había hecho mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, hemos visto también lo que le corresponde a la tribu de Judá, lo que le corresponde a la tribu de José, que estaba dividida en dos, Efraín y Manasés. También vemos que al otro lado del río se habían adelantado con el reparto, por así decirlo, o con su petición cuando estaba Moisés todavía en vida, a dos tribus y media, dice Rumén, Gad y media tribu de Manasés, ¿no? Entonces, van aproximadamente cinco tribus, los que ya tienen la tierra delimitada, es decir, ya se les ha repartido. Entonces, pero todavía eran 12 tribus, ¿no? Y si contamos la tribu de Leví, eran entonces 13 tribus. Lógicamente, Leví no va a recibir tierras, eso lo sabemos. Entonces, hoy vamos a ver cómo es que no tanto fue por iniciativa estas 7 tribus que faltan, sino fue porque Josué es el que de alguna manera los va a empujar a que ellos tomen posesión de la tierra, ¿no? Y no se queden ahí quietos, ¿no? Entonces, vamos del verso 1 en adelante, mira, dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra fue sometida. Es decir, cuando dice después de que la tierra fue sometida es cuando cesaron las batallas, cesaron las guerras, ¿no? Ahora estamos en una etapa donde ya, de alguna manera, no al 100%, pero quizás a un 90% ya han tenido todas sus conquistas, ¿no? Todavía sabemos que hay ciertos pueblos que les falta conquistar, pero ya estaba ya la tierra sometida, estaba conquistada. Es interesante, dice que irguieron, nos dice que irguieron el tabernáculo en un lugar llamado Silo. Y tú debes entender y recordar un poco que el tabernáculo era esa habitación de Dios, ¿no? Que el tabernáculo es eh, eso que Dios ordenó a Moisés en su momento para que puedan ser el tabernáculo de reunión, donde estaba dividido en tres partes, ¿no? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero era una especie de construcción móvil, es decir, no era un palacio, era una construcción móvil, ¿no? Incluso vemos que la tribu de Leví se dividía en tres familias y cada familia era encargada de llevar ciertas partes del tabernáculo, ¿no? Se dice, por historia, hay un libro llamado La historia de los patriarcas, donde se menciona que este tabernáculo, ni bien ellos cruzan el Jordán, su punto de campaña, vamos a entenderlo así, era en Gilgal, es decir, era su centro de mando, ¿no? Su centro de reunión, y en ese lugar fue donde en un principio ellos levantaron, ¿no? El tabernáculo de reunión, pero ya una vez cesado las batallas, una vez que han sometido casi ya toda la tierra de Canaán, este texto nos manifiesta que se reunieron en Silo, ¿no? ¿Dónde quedaba Silo? Básicamente Silo quedaba al centro de Canaán, ¿no? Entonces, ellos van a levantar ahí el tabernáculo y tú dirás, ¿y en qué momento luego entonces, porque nosotros sabemos que por historia, y también quizás en nuestra mente está de que el templo, ¿dónde se levantó? En Jerusalén, ¿no? No en Silo. Y el templo viene a ser, por así decirlo, a petición de David, viene a ser como decía, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo habitar en un palacio y mi Dios puede estar en una tienda de campaña? Porque básicamente el tabernáculo era una tienda móvil, ¿no? Él tiene la iniciativa de levantar un palacio, ¿no? Entonces, o un templo, digo, un templo, ¿no? Y ese templo se levanta en Jerusalén, no en Silo. Entonces, la historia nos narra que en Silo estuvo alrededor de 300 años. O sea, una vez que está mencionando aquí, ellos han poseído la tierra prometida,
Es decir, todo el tiempo de los jueces, básicamente, la gran parte de la historia de los jueces que vamos a estudiar más adelante, el siguiente libro, el tabernáculo de reunión, donde llevaban sus sacrificios, donde pues, se celebraban las fiestas, entonces, no era Jerusalén en un principio. Recuerda que Jerusalén todavía estaba poblado, porque lo hemos visto en los anteriores, ¿no? Donde hubo un conformismo y no habían todavía Jezebú, creo que se llamaba el lugar, pero Jerusalén no lo habían conquistado del todo, ¿no? Pero ellos entonces, ¿dónde levantan? En Tilo, ¿no? Y ahí va a estar, dice, por 300 años. Esta ciudad va a ser el centro, por así decirlo, de reunión, ¿no? Entonces no era Jerusalén en un principio, entonces. Y cuando hablamos del tabernáculo, vamos a hablar del arca del pacto, ¿no? Dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, se encontrará el arca del pacto. Y cuando hablamos del arca del pacto, hablamos de que ahí es donde descendía el Shekinah de Dios, la presencia de Dios, y es el lugar donde el gran sumo sacerdote ingresaba una vez al año. Entonces, eso se celebró por casi 300 años en esta ciudad llamada Silo, ¿no? ¿Y dónde quedaba Silo? Silo quedaba, pertenecía a la tribu de Efraín. Interesante, ¿no? Pertenecía a la tribu de Efraín. Pero también cuando estudiemos el libro de jueces y todo lo demás, nos vamos a dar cuenta que llegó un momento en este lugar donde de pronto, producto del pecado del pueblo de Israel, ¿no? Que habitaba, y sobre todo de los de la tribu de Efraín, ¿no? Producto del pecado que ellos cometen en los tiempos del profeta Elí, ¿no? Y el pecado que había en la familia de Elí, también vamos a estudiar eso más adelante. Elí que no supo disciplinar a sus hijos y su familia andaba mal y todo lo demás. Producto de ese pecado, Dios trae juicio a través de los filisteos. Y tanto así que los filisteos llegan a saquear prácticamente el tabernáculo, ¿no? Y entonces se llevan el arca del pacto y todo lo demás. Luego vamos a ver cómo es que David es que va y de alguna manera, aunque el arca del pacto lo esconden, si no me equivoco, ¿no? Pero David es el que de alguna manera recupera todo eso y se lo lleva ahora a ¿dónde? Jerusalén, ¿no? Y allí en Jerusalén, donde de pronto levantan nuevamente el tabernáculo, pero luego David dice, se propone construir un templo para Dios. Y lógicamente Dios no le da la venia a él, sino más bien le dice, no, tu hijo Salomón levantará ese templo, ¿no? Y el templo ya era algo más definitivo, ¿no? Que también años más adelante es saqueado, es destruido, y luego es reconstruido y toda una historia, ¿no? Pero ¿qué nos enseña esta parte, no? Nos enseña que no es que Dios tenga lugares favoritos, ¿no? Sino que Dios dio la oportunidad a los pobladores de la tribu de Efraín para de alguna manera pues, en esos 300 años ellos puedan también valorar o gozar de que el tabernáculo haya estado con ellos por 300 años, pero no supieron aprovechar, ¿no? Entonces, realmente más adelante, cuando hay una pugna, una pelea sobre dónde es que de pronto se debe de buscar a Dios, Jesús dijo, ¿no? A la mujer samaritana, no será ni en este pozo, ni será en Jerusalén, sino que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque vendrán tiempos donde Dios va a habitar en todo lugar, ¿no? Y eso ocurre hoy en día a través de la iglesia. Dios habita en tu corazón, nos reunimos 2 o 3 reunidos, estamos en su nombre, su presencia está ahí. Entonces, quizás no tiene tanta relevancia el saber dónde habita la presencia de Dios, porque la presencia de Dios hoy en día habita en tu corazón, ¿no? Si es que tú has entregado tu vida a Cristo. Una muestra más de que el tabernáculo en un principio estuvo en Silo es mencionado años más adelante por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta levantado para poder exhortar al pueblo de Israel, pero cuando ya tenían templo, cuando tenían todo establecido, ¿no? Y justamente el profeta Jeremías es levantado para exhortarlos a ellos a que valoren ese templo que Dios les ha dado, que valoren el hecho de que hayan sido elegidos, que valoren todo eso y que si ellos no cambian, porque el pecado en los tiempos de Jeremías venía desde el pueblo hasta los reyes, ¿no? Ellos iban a ser llevados cautivos y terminaron siendo llevados cautivos por los babilonios nuevamente, ¿no? Entonces, mire lo que dice Jeremías 7, verso 12 al 14, lo voy a leer. Jeremías años después exhortando a Jerusalén o al pueblo de Israel. Andad ahora a mi lugar, dice, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. ¿Te das cuenta? O sea, antes que Jerusalén fue ¿quién? Silo, ¿no? Dice, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Entonces, ¿por qué de pronto le quitó ese privilegio de tener el tabernáculo con el arca del pacto, todo eso, por la maldad del pueblo de Israel? No porque los filisteos eran más fuertes o qué sé yo, sino que fueron invadidos por los filisteos, pero como producto del juicio que Dios trajo,
por el pecado del pueblo de Israel ahí en Silo. Ahora pues, por cuanto vosotros habíais hecho todas estas obras, dice Jehová. Es decir, lo que le está diciendo, ustedes se están comportando igual que la tribu de Efraín que estaba en Silo, no valoraron y les va a pasar lo mismo. Y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Dónde era eso? En Jerusalén, donde se encontraba el templo. En la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. ¿Qué hizo en Silo? Que vengan los filisteos y saqueen todo eso, ¿no? 300 años de tener ahí el tabernáculo, el arca, pero aún así no era garantía de que el pecado no se había nacido, porque el pecado no era tanto porque tengas el arca o el tabernáculo como un amuleto. El pecado estaba ahí reinando porque ellos estaban siendo desobedientes a Dios. Eso también lo debemos recordar un poco nosotros, ¿no? El hecho de que yo voy todos los domingos a la iglesia, o el hecho de que tenga una crucecita, o el hecho de que tenga mi Biblia bajo el brazo, no es garantía de que de pronto el pecado no va a entrar a mi vida, ¿cierto? Entonces, lo que Dios está llamando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, con una fe activa, con una fe obediente, ¿no? Con obediencia. Esa es la garantía de un pueblo que no va a pecar en el sentido de que constantemente está buscando a Dios en una relación y no está buscando a Dios mediante una religión o mediante un amuleto, por así decirlo. La tribu de Efraín tuvo la oportunidad de tener el tabernáculo, el arca del pacto por 300 años, pero aún así cayeron en pecado. Pueblo de Israel, Jerusalén o el reino de Judá exactamente, la tribu de Judá tuvieron el templo construido por Salomón, que luego los descendientes, mismo Salomón también, ¿no? Comenzando por él en sus últimos años, se inclinan a la idolatría. Entonces, del hecho que el templo esté ahí levantado no era garantía de que el pueblo no iba a caer en pecado. El pueblo cayó en pecado producto de la maldad de su corazón, producto de su desobediencia. Lo mismo nosotros, ¿no? No te conformes con decir yo ya voy los domingos a la iglesia, o sí, yo sí me congrego, o sí, no, no basta, ¿no? Decimos nosotros que cristianismo es un estilo de vida, es una vida de obediencia, ¿no? Y una obediencia 24/7, es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana. No podemos pensar obedecer y buscar a Dios todos los domingos, que vamos a caer en la misma idolatría o en la misma religiosidad en la que cayó la tribu de Efraín, y en un futuro también cayó la tribu de Judá, ¿no? Que entraba como, que tenía como centro, como capital Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces aquí Jeremías, como también el texto que estamos leyendo en Josué, nos muestran cómo es que, a pesar de que tenían una de las cosas visibles más preciosas dadas por Dios, como el tabernáculo y en un futuro el templo, no fue suficiente, ¿no? Y la misma historia vemos en el tiempo de Jesús también cuando viene, ¿no? ¿Quiénes son los que de alguna manera eran los guardianes del templo, o los que de pronto idolatraban su propio templo? Los fariseos, los sacerdotes. Pero aún así, cuando viene Jesús, a los que más exhorta, a los que más confronta, es a los mismos sacerdotes, quienes son los que de alguna manera estaban administrando el templo, ¿no? Entonces, tener el templo, ser administrador del templo, no era garantía de que de pronto ibas a estar bien con Dios, porque el pecado no está limitado a un templo o no está blindado por un templo, sino el pecado puede estar dentro del corazón del hombre. Entonces, con el corazón se obedece. Otra razón tiene ese texto que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mis hermanos, igual hoy en día, eh, yo no sé, físicamente hablando, el hecho de que tengamos un local hermoso no es garantía de una espiritualidad genuina o de una obediencia genuina. ¿Me entender? El hecho de que tengamos un cuadro en casa hermoso con un texto bíblico tampoco lo es. El hecho de que tengamos un atril allí o un púlpito donde diga Jesús Salvador tampoco es garantía de una obediencia o una devoción genuina a Dios, sino que la obediencia, la devoción genuina de Dios está en el corazón del hombre, está en nuestro corazón. No está en nuestra ropa, no está en cómo lucimos, no está en qué tan lujoso es nuestro local,
qué tan buenos son nuestros equipos, qué tantas luces hermosas tenemos. Es bonito, son buenos detalles, pero no es garantía de obediencia. La obediencia está dentro de, ¿dónde? En el corazón. Yo creo que cuántas tribus habrán tenido cierta envidia hacia Efraín, ¿no? Diciendo, wow, mira, ellos están en el tabernáculo. Y por 300 años, durante esas tribus han tenido que ir hasta Efraín para poder presentar sus sacrificios y todo lo demás. Creo que Efraín sea, pues, por así decirlo, el anfitrión que tengan el tabernáculo, no hacía de pronto que sean más espirituales que las otras tribus. Vuelvo a repetir. A veces el hombre vive por vista y entras a una iglesia católica romana, una catedral y te da como que algunos, bueno, a uno les da miedo, ¿no? Pero a otros dice como que les da cierta sensación de espiritualidad. Falso, ¿no? O sea, no, la espiritualidad no está limitada a cosas externas, sino al interior del corazón. ¿Sí? Entonces, dicho eso, reflexión hasta aquí, Dios no tiene lugares favoritos, ¿sí? Dios no se limita a lugares favoritos. Dios te puede usar donde tú te encuentres. Tiene que ver mucho con el corazón. Hemos visto solo un versículo, vamos al verso 2 en adelante. Verso 2 dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Lo que hace un momento te dije, ¿no? Ya 5 tribus habían recibido su posesión, pero acá nos manifiesta que había 7 tribus de las cuales aún no habían recibido su posesión. Pero la pregunta es, ¿por qué aún no habían recibido su posesión? Mira lo que dice Josué, ¿no? Josué dice, verso 3 nos dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces, no es tanto de que, uy, Josué todavía no me da mi parte, ¿no? Por eso Josué ha tenido favoritos, ya le entregó a esos 5 y a mí todavía no me ha entregado. ¿Será así? No. Por lo que nos está diciendo el verso 3 es que ellos habían sido negligentes. Hay otra traducción que dice, ¿hasta cuándo estaréis quietos y no van a venir a poseer la tierra prometida? ¿No? Es decir, lo que había pasado es que los otros habían quedado de brazos cruzados, 7 tribus. 5 tribus ya tenían sus tierras y hemos visto, ¿no? Una lista grande de ciudades, pueblos en los montes, en los valles y todo lo demás. Por ahí otros diciendo, incluso reclamando, ¿no? Que todavía nosotros somos pueblo grande, esto no nos va a alcanzar y todo lo demás. ¿Se acuerdan, no? Los pejones. Caleb que tuvo la iniciativa y dijo, dame ese monte, yo voy y lo conquisto, donde están los anacenos y no le interesó que haya gigantes, pero yo voy y lo conquisto, ¿no? Entonces podríamos resumir algo. Si acá le está diciendo negligentes, en este contexto podríamos decir que los que sí ya habían tenido una iniciativa, mientras que ellos estaban pecando de no tener esa iniciativa. Por eso que la otra traducción dice que ¿hasta cuándo estaréis quietos, de brazos cruzados, para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, Dios de vuestros padres? Básicamente Josué les está haciendo esta pregunta no porque Josué no sepa la respuesta, sino es una especie de pregunta para que ellos reflexionen y se den cuenta que están quietos, no negligentes. La pregunta es, a modo de aplicación, ¿cuántos de nosotros quizás estamos en esa misma posición? Veamos el libro de Gálatas, ¿se acuerdan? Donde Pablo dice que una vez que el Señor se reveló y le reveló de que él iba a ser el predicador hacia los pueblos gentiles, él no consultó hombre, ¿no? Él dice, yo no consulté sangre ni carne, sino simplemente fue obediente a la orden que Jesús le dio. De la misma manera, ¿no? Una aplicación práctica sería, ya el Señor en su palabra nos ha mostrado las bendiciones para el cristiano. La bendición de congregarme, la bendición de leer la palabra de Dios, no solo de leerla, de escudriñarla, de estudiarla, la bendición de acudir a Él en oración, la bendición de estar en comunión unos con otros, ¿no? La bendición de perseverar en muchas cosas, la bendición de hacer evangelismo, de tener favor con el pueblo, presentando a Dios. O sea, Dios nos ha mostrado muchas de sus bendiciones, ¿no? Aunque quizás algunos lo vean como demandas, en realidad son bendiciones. Leer la Biblia, créeme, no tanto debe ser una obligación para el cristiano, debe ser una bendición.
Congregarse, qué pesados. El incrédulo o el inmaduro podría ver el hecho de congregarse, de leer la Biblia, de orar, de evangelizar, de testificar, lo podría ver como algo pesado, como algo obligatorio, como algo, como un yugo. Pero el cristiano genuino tiene que ver estas cosas como una bendición. Estas 7 tribus quizás ir y medir la tierra, ir y poseerla, lo podrían ver en su inmadurez como una carga, pero en realidad lo que está diciendo Josué es decir, no sean negligentes y vayan y tomen la tierra, es vuestro. Dios se los ha prometido a vuestros padres, entonces, y si Dios lo ha prometido, es una bendición. Simple lógica, ¿no? Ir y tomar la tierra, ¿una carga o es una bendición? Es una bendición, porque finalmente iba a servir para tus hijos y tus hijos y tus hijos. De la misma manera, mis hermanos, no seamos negligentes. No esperemos que todavía venga un Josué y nos diga, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo vas a esperar para congregar? Bueno, tú ya te congregas, lo entiendo. ¿Hasta cuándo vas a esperar para estudiar la palabra de Dios a fondo? ¿Cuándo vas? Entonces, ¿qué podemos nosotros? ¿No? Que el Señor nos diga. Entonces, mis hermanos, podríamos estar quietos como estas 7 tribus en alguna área de nuestra vida. Y si es así, Dios nos dice esta noche, ¿hasta cuándo vamos a estar de brazos cruzados? Recuerda lo que hizo Pablo, no consultó sangre y carne. Si viene alguien y me dice, pastor, en el colegio donde estoy, o en el trabajo donde estoy, o en esa, una persona que no es cristiana, ¿le hablo de Cristo o no le hablo? Imagina, ¿qué cree que le voy a decir? No, no te metas en problemas, no te hables, no, ahí no hables. Basta. Ya, no le digas al pastor, díselo al Señor mejor. No, tal vez yo voy a ser muy sarcástico de responderte quizás, ¿no? Pero ¿qué te diría Dios? No, hijo mío, no le hables, no, ¿cómo le hables? Pucha, eso ya es algo que no se debe consultar. A ellos se les había prometido la tierra prometida. Están queriendo poseerla por negligente. Nosotros se nos ha encomendado testificar de Cristo. Si no lo estamos haciendo, estamos siendo negligentes o estamos quietos como estas 7 tribus. Entonces, mis hermanos, aplicación práctica. Métete de lleno al estudio de la palabra de Dios, a la oración, a la enseñanza. Si tienes lo poco que ya sabes, enséñalo a alguien más. Agiliza, testifica. También hay algo que es bueno mencionarlo. No es el énfasis de esta noche, pero dice, no, es mejor dar que recibir, decimos muchas veces, ¿no? ¿Qué tanto estás dando de tu tiempo? ¿Qué tanto estás dando de tu economía? ¿Qué tanto estás dando de tus talentos que Dios te ha dado? De bendición. Nosotros como cristianos maduros tenemos que entender que incluso dar de nuestro tiempo para el Señor, dar de nuestra economía para el Señor, dar de los talentos que Dios nos ha dado para el Señor, es más bendición para nosotros que nosotros le estemos haciendo un favor a Dios. Pero a veces no lo vemos así. Es como, vemos eso. Porque si Josué estuviera vivo, nos diría, ¿hasta cuándo estaréis negligentes? Nos diría. Bien, pasamos al verso 4. ¿Qué les dice? Señalad 3 varones, y les da todavía un plan, ¿no? De cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten, dice, y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí, y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José, dice, en el suyo al norte. Lógicamente, si recordamos un poco el reparto de los 2 capítulos anteriores, la tribu de Judá estaba al sur y la tribu de José, que vendría a ser Efraín y Manasés, estaban del centro hacia el norte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba quedando libre? La parte del centro. Le está diciendo ahora algo que ellos debían haber hecho por iniciativa, como decíamos hace un momento. Josué les está dando ahora, les está diciendo qué es lo que debían haber hecho, ¿no? No es tarde. Está diciendo que escojan 3 varones, por 7, 21, que vayan y recorran la tierra y que hagan una especie de trabajo topográfico, que hagan sus trazos, sus medidas, todo lo demás, que la repartan en 7 y que luego lo que tenían que venir a Josué para que Josué
lo reparta en el sentido que haga el sorteo, ¿no? Lo encomiende a Dios, mejor dicho. Verso 6 dice, vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me la traeréis, dice, me traeréis la descripción aquí, yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. No es una suerte como nosotros entendemos, sino era como encomendarle a Dios qué parte le iba a tocar a cada uno, ¿no? Y Dios respondía a su manera. Algunos dicen que era con el Urim Tumim. Bueno, puede ser, es una, porque ya hay antecedentes de ello, ¿no? Verso 7 dice, les aclara algo, ¿no? Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque con los levitas deberían ser 8, ¿no? Porque 8 más 5 es 13. Entendemos que eran 13 tribus, porque de José salieron 2. Bien. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán del Oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Ahí están, por ejemplo, ¿no? Los que les mencioné hace un momento. Esto básicamente es un recordatorio o una confirmación de quienes ya tenían tierras y que los levitas también no iban a tener, ¿no? Ha mencionado Judá, ha mencionado Efraín y Manasés, está mencionando a Gad, está mencionando a Rubén y la media tribu de Manasés. Ahí estaban los 5, ¿correcto? Estaban 7, entonces, sin los levitas. Verso 8. Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciendo, id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová. Entonces, les está dando las instrucciones de algo que ellos debían haber hecho y entonces ahora ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, y el reto que les está dando, o la orden que les está dando, no es algo imposible, pues, ¿no? Después de haber batallado con cuántos pueblos y todo, estos lugares estaban libres ya. Lo único que faltaba era ir y medirlo. Es decir, oye, mira, te entrego todo ese monte, ¿no? Imaginemos, ya imaginemos, todo Cachacútec, pero ve y notícenlo. Qué pesado. Mejor acá al lado del tabernáculo nada más, estaban ahí conformados alrededor del tabernáculo. Entonces, cuando en realidad la verdadera bendición estaba afuera. Vivir cerca del tabernáculo sería bendición, sí, pero la orden de Dios no era que ellos estén habitando alrededor del tabernáculo. La orden de Dios era que ellos vayan y conquisten la tierra. Es como hoy en día decir, ¿no? Yo ya me congrego los domingos y pienso que eso es todo. En mi casa igual creo en Dios y pienso que eso es todo. Cuando la orden de Dios es ir y hacer discípulos. O eso también se podría llamar religiosidad, ¿no? Porque de pronto te conformas vivir cerca del tabernáculo y no quieres ir y conquistar más allá. Pastor, ¿qué evento evangelístico hacemos? Pastor, ¿qué tal si hacemos visita a casas? Sí, pero ¿qué tal si haces algo tú de manera individual? ¿Qué te parece? En tu centro de trabajo, tu amiga, tu amigo, tu cliente, tu compañero de estudios. ¿Qué tal si le compartes de Cristo y lo invitas a la iglesia? Oh, no, porque tiene que ser como iglesia. Eso también es como iglesia, pero tienes que tener, ¿sabes qué? Iniciativa. Hay cosas que lo vamos a hacer como grupo, como cuerpo de iglesia, pero no nos podemos limitar a eso. Hay cosas que demanda de que nosotros individualmente hagamos y hagamos cosas. No que seamos como Caleb, decir, dame ese monte, yo voy. Dame los retos. No tanto, porque yo te digo, porque a veces nos encuadramos en un formato religioso, y yo he escuchado incluso comentarios, pastor, en esa iglesia hacen, ¿sabe qué? Sacan su parlante y van a la esquina y todo eso, y pensamos que esa es la única forma de evangelismo que hay. Si recordamos un poco, y si tú haces un estudio de la historia de la iglesia, el verdadero evangelismo muchas veces es de persona a persona, no tanto es de eventos, sino de persona a persona, sino que la religiosidad a veces, los eventos son buenos, campañas evangelísticas también, un alcance, como se llama hoy en día, el poder ir como iglesia y ir a la 41, eso es bueno, pero no te limites a ir cada 2 domingos a la 41. Compártelo a tu compañero de trabajo, compártelo a tu compañero de estudio, a tu vecina, a tu cliente, compártelo, invítale a la iglesia, rompe ese formato. Pero eso sabe que se llama iniciativa.
perspectiva. Que Dios nos diría, ¿qué haces quieto? Ah, no, el pastor no ha puesto rol. Dios te diría, ¿necesitas de un rol? ¿No te das cuenta que es de bendición poder salir? Amén, hermanos. No sé, pero a mí personalmente Dios me ha hablado de esa manera esta noche. Que no nos enfrasquemos tanto y cojamos programas o amuletos, como el caso del tabernáculo, ¿no? Eso no es garantía. Garantía de un verdadero cristianismo es 24/7, todos los días. Ellos tuvieron el privilegio de tener el tabernáculo, la tribu de Efraín, por 300 años. ¿De qué les sirvió? Cayeron pecados, porque su corazón estaba lejos de Dios. Y es un Dios que busca una relación con sus hijos. Y cuando hay una relación con sus hijos, el hijo no vive eventos. El hijo y el padre piensan su amistad o su comunión en el día a día. Y es donde tú conoces más. ¿Cuándo conoces más a tu pareja? En el día a día. No es en los cumpleaños. ¿Cuándo conoces más a tus hijos? En la relación del día a día. No cada vez que cumpleaños y le haces una fiestita. Esos son detalles. ¿Cuándo vas a afianzar más tu comunión con Dios? Día a día. Los domingos es espectacular como pueblo. Los días de estudio también perfecto, tienen su lugar. Pero día a día tú tienes que abrir tu Biblia y leerla. Orar todos como iglesia ahí 5 minutos, qué sé yo, o 10. Eso es bueno. Pero eso no puede reemplazar tu oración diaria. Dar la predicación del pastor, de Julio César, es bueno. Pero eso no puede reemplazar tu estudio diario. ¿Me puede entender? Ir a la 41 o salir a tocar puertas y visitar a los hermanos que ya no vienen, eso es bueno, pero no lo puedes limitar a eso y decir entonces ya no invito a otros que no creen todavía en el Señor, porque todos los días, todos nos relacionamos con la vecina del mercado, con tu casera, con el carnicero, con el dentista, con el verdulero, con el pollero, todos, ¿o no? Yo que me diga que también, quizás aquí alguien todo lo trae en delivery, incluso con el delivery, sales y le recibes. Pero todos nos relacionamos durante el día y durante una semana con alguien más. Pregunto, ¿estás compartiendo de Cristo? ¿Estamos invitando a que haya un programa de visitas o que haya una fecha que salgamos a evangelizar? Si estamos en ese rol, quizás esta palabra el día de hoy cae a pelo. ¿Por qué están ahí quietos y aún no han tomado de las bendiciones que Dios ya les ha dado? Nos cae a pelo a todos, si es que de pronto estamos en esa posición limitada, conformista, cerca al tabernáculo, pensando que eso nos hace más espirituales o nos tiene más seguro. Finalmente, la presencia de Dios no está limitada a un lugar, la presencia de Dios está en tu corazón. ¿Sí? Ese mismo Santo Espíritu que habitó en Pablo, habita en la vida del pastor y en el recién convertido. El mismo Santo Espíritu. Y a cada uno de nosotros dice, nos ha dado dones y talentos para cumplir la gran comisión. ¿Vale? Pasamos al verso 9. Dice, fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, dice, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Es decir, hicieron un trabajo topográfico. Se llevaron su librito, hicieron sus trazos, toda su geometría. Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué en la tierra a los hijos de Israel por sus naciones. Josué usó la misma técnica que había usado para todos los demás, ¿no? Dejarlos en las manos de Dios. El verso 11. Y se sacó, de aquí en adelante hasta el 28, básicamente es una descripción de las ciudades que les tocó, ¿ya? Pero vamos a leerlo de todas maneras. Se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. El territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Es interesante. Luego te dejo como actividad que tú veas un mapa ahí en tu Biblia, si que lo tienes, el Antiguo Testamento, de la distribución del pueblo de Israel. Te vas a dar cuenta que ¿quién estaba al norte? Al sur estaba Judá y al norte estaba Manasés y Efraín, ¿no? Los dos hijos de José. Tú te vas a dar cuenta que estas 3 tribus, en medio de ellos, así como no sé si has visto el mapa del Vaticano dentro de Italia, igualito. ¿A mí?
queda prácticamente rodeada por el norte por Efraín y Manasés y por el sur por Judá. Se quedó enfrascado, viendo muchos territorios más, pero se quedó enfrascado en medio de ellos tres. Por eso vamos a ver que tanto parte de Efraín, de Benjamín, va a poseer una parte de Jerusalén, como también la tribu de Judá va a tener la mayor porción de Jerusalén. Por eso que Jerusalén estaba muy pegado a Benjamín y también a, a la tribu de Judá, ¿no? Bueno, acá nos describe, ¿no? Fue el límite de ellos al lado norte, dice, desde el Jordán y sube hasta el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente, viene a salir al desierto de Bet Aben, de allí pasa por dirección de Luz, al lado sur Luz, que es Betel, y desciende de Atarot, Andar, al norte que está al sur de Bet Orón, en la de abajo, dice, ¿no? Y marcha hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet Orón, al sur, y viene dice, a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá, colindaba con Judá. Este es el lado del occidente. Al lado sur, desde el extremo de Kiriat Jearim, sale al occidente a fuentes de aguas de Neftoa, dice, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Inom, que está al norte del valle de Refaín, desciende luego al valle de Inom y al lado sur de Jebuseo, y de allí desciende la fuente de Rogel. Luego, dice, se inclina hacia el norte y sale en Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adunim, y desciende a la piedra de Boham, hijo de Rubén, y pasa al lado que está frente a Araba, y desciende al Araba. 9. Y pasa el límite del lado del norte de Bet Jocla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, dice. El Jordán era el límite al lado del norte, al lado oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín fueron sus familias, fueron Jericó, Betel, que es un resumen de las ciudades que ya nos han mencionado, ¿ya? Fueron Jericó, Betel, el valle de Casis, Bet Araba, Temaraim, Betel, Abin, Pará, Ofra, Kefar, Hamonim, Ofni, Sheba, 12 ciudades con sus aldeas, Jabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosach, Requem, Irpel, Taralá, Tela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, ¿te das cuenta? Pero este mismo nombre tú lo vas a encontrar también cuando mencionan las ciudades de la tribu de Judá, que ya hemos leído. Entonces, parte de Jerusalén estaba entre Benjamín y parte de Jerusalén pertenecía, y la mayor parte pertenecía también a Judá, más adelante, porque aquí todavía ni siquiera se llamaba Jerusalén, solamente era Jebús, que todavía no lo habían podido conquistar del todo, incluso, porque todavía había ciertos habitantes. Eso va a ocurrir años más adelante. Gaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Básicamente es una descripción, sus límites y de las ciudades que le correspondían, ¿no? A ver de detalle nada más, aquí en este capítulo encontramos uno de los versículos, no es el versículo más corto de la Biblia, porque el versículo más corto de la Biblia lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan ustedes? Jesús lloró, ¿no? Aquí encontramos algunos cortos, como el verso 23, Abim para Ufra, 3 palabras. Verso 25, 3 palabras. Gabaón, Ramá, Berot. Verso 26, 3 palabras. Mispa, Capira, Mosá. Verso 27, Requén, Irpel, Taralá, ¿no? Pues aquí vamos a encontrar varios versículos de 3 palabras o 3 ciudades, nada más, ¿no? Entonces, esto a modo de detalle. Terminar, mis hermanos, a modo de aplicación, básicamente este capítulo que nos enseñan 2 cosas o quizás 3 cosas. Primero, la importancia de
tomar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Pero antes de eso, un lugar sagrado, que por cierto lo era el tabernáculo, en un futuro el templo, no eran garantías de espiritualidad genuina, no eran garantía de obediencia genuina, no era garantía de devoción genuina, no era garantía de obediencia perfecta. Entonces, lo externo no es garantía de un cristianismo sincero. Vuelvo a repetir, puedes tener un hermoso cuadro, puedes tener una Biblia de estudio, puedes tener una iglesia, refiriéndome al local, hermoso, con luces, con letreros, versículos, pero no es garantía de un cristianismo genuino. El cristianismo genuino tiene que ver con el corazón, con la fe, con la devoción, con la obediencia a Dios. Dios más busca una relación que cosas externas. Entonces, ni siquiera la ropa es garantía de un cristianismo maduro, genuino. Ellos tuvieron el privilegio de tener un tabernáculo por 300 años y cayeron en pecado. Producto de ese pecado que hizo Dios, dice, trajo juicio a ellos a través de los filisteos. Y años más adelante, quien va a vengar eso es David, pues, en el libro de Samuel, Reyes. Samuel, sobre todo. Lo mismo pasó cuando ya tenían templo. Tuvieron, a pesar de que tenían el templo, no fue garantía de una devoción o una fe genuina para con el Señor. Cayeron en idolatría y fueron llevados luego cautivos a Babilonia. Entonces, primera aplicación, mis hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vive un cristianismo 24/7, todos los días. No te limites a, no conviertas en amuleto ni siquiera tu Biblia, ni siquiera el local de tu iglesia, un polo. He escuchado, no, pero sí, sí, por ahí escuché, ¿no? Si yo escucho música cristiana, se van un poco los espíritus malos, dice, no tanto, tanto tiene que ver con que lo tienes como, que es bonito escuchar la música cristiana, yo la escucho todo el tiempo, ahí paro medio urbano ahora con, bueno, no voy a decir, Alex Zurdo y toda la nota, pero eso no me vuelve más espiritual, eso es parte ¿no? Pero no, no me vuelve espiritual. Conocer todos los cantantes cristianos es posible, pero eso no me vuelve espiritual. La espiritualidad tiene que ver con obediencia. ¿Sí? Quizás en algún momento Dios nos dé la oportunidad de construir la iglesia y que sea más hermosa, luces, aire acondicionado, calefacción para que vengas en en el invierno, todo lo demás. Imaginemos. Si Dios quiere, lo podría hacer. Imaginemos. Pero eso no es garantía de una iglesia sana espiritualmente hablando. Igual vamos a tener la responsabilidad de seguir predicando la palabra de Dios, seguir permaneciendo en Cristo, seguir buscando al Señor todos los días, porque eso no es garantía. El Señor podría decir, antes de frío buscaban al Señor y ahora con calefacción están, pero en otra. ¿Sí? Entonces, primera aplicación. Segunda aplicación, toma las bendiciones de Dios. No le consultes, porque si ya te lo dio, opciones como estudiar la Biblia, predicar, orar, congregarte, evangelizar, celebrar la Santa Cena, son bendiciones más que obligaciones. Entonces, tómalo, no le consultes. Señor, voy hoy día a la iglesia, el Señor no te va a decir no. Decir, anda, ve. Señor, hoy día invito a alguien a la iglesia, el Señor no te va a decir no. No le pregunto ni al Señor ni al pastor, porque el pastor va a ser quizás, yo te voy a decir, sí, hermano, invítalo, te voy a decir, de hecho, bueno. Entonces, miremos esas bendiciones. Tercera aplicación, tengamos iniciativa. No esperemos todavía que venga un Josué y nos diga, ¿qué haces ahí quieto? Una iniciativa. ¿Ven? Oramos ahí en otros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Tú nos animas, primero nos confrontas, Señor, a romper nuestro confort, Señor, y a veces estamos quietos, Señor. A veces estamos esperando que alguien más nos diga o alguien más lo haga, Señor, para recién nosotros hacerlo. Sabemos que es bueno aprender de otros, Señor, pero también sabemos muchas cosas ya de parte de ti, Señor, que son de bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. No lo hacemos, Señor. Hay tantas maneras de compartir nuestra fe hoy en día, Señor.
¿Cuánta razón tienes tú cuando dices que debemos ser astutos como una serpiente y mansos como una paloma, Señor? Y vamos a usar todo lo que tú ya nos has dado, Señor. Las redes sociales, el YouTube, nuestros estados, clientes, las personas con las que tenemos contacto todos los días, Señor. Presentar tu mensaje, Señor. Ah, presentar tu mensaje de salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Danos esa iniciativa que necesitamos tenerla, Señor. En el nombre de Jesús.